Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y hacemos contacto en este momento con el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic, para hablar sobre estos dos temas que de alguna forma ya comienzan a tomar forma. El posible juicio político contra el Contralor y también contra la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Doctor Vanegas, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Buenas noches, Fausto. Gracias por la entrevista. Gracias, doctor. Bueno, respecto del juicio político anunciado en contra del Contralor, tiene que ver directamente con el caso Pandora Papers, que habría sido anunciado antes de hora. ¿Cuáles son las motivaciones que usted presentará para sostener este pedido? En el Ecuador existen procedimientos que todos los funcionarios públicos tienen la obligación constitucional y legal que cumplir. En el caso concreto del examen especial por el tema de los paraísos fiscales Pandora Papers, que se inició el 13 de octubre del presente año en contra del ciudadano don Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, el Contralor tenía que cumplir con los tiempos y para ser claro, con el término, es decir, días hábiles, que se encuentran señalados en la ley que habla de la consulta popular del 2017, pero también en el instructivo que la Contraloría General del Estado publicó en una edición especial, la número 140, el día 26 de noviembre del año 2019 en el registro oficial. Y ahí se señala claramente que una vez que se inicia el examen, en 3 días debe notificar al funcionario. Y este tiene 60 días de término para responder. Y luego hay 5 días para que el funcionario, me refiero al Contralor, emita su dictamen acusatorio o no acusatorio. Y luego de eso hay 3 días para notificar el resultado. Y en ese registro oficial del instructivo que emitió la Contraloría, están inclusive los formatos que tienen que seguirse para esta sustanciación de este examen especial. Resulta que el mismo Contralor hace conocer que el día 13 de octubre da inicio al examen especial. Y si contamos los días hábiles del 13 de octubre al 3 de diciembre que emite el dictamen, no hay pues 60 días de término. ¿Por qué el Contralor emitió el 3 de diciembre y notificó el 7 de diciembre, que era cuando la Asamblea estaba conociendo los 2 informes que tenía la Comisión de Garantías Constitucionales en el Pleno de la Asamblea? Al hacer eso, obviamente deslegitima el informe de esta comisión, porque en el Ecuador, cuando el juez de cuentas te dice que no hay nada que investigar y que todo está en orden, lo que estaba investigando la Asamblea Nacional y que tenía que llegar a la Contraloría para que se haga la confrontación dentro del término que se encontraba decurriendo en el examen especial que estaba haciéndose el presidente de la República, quedó sin efecto. Ya no era necesario votar en la Asamblea. ¿Les dejó sin piso a la Asamblea Nacional? La dejó sin piso. No es que en el Ecuador hay un principio constitucional de aplicación universal que dice non bis in idem, no 2 veces por la misma causa. Esto debe quedar claro para los que somos abogados, que al menos ese día en la Asamblea yo voté en contra, porque yo no puedo votar en contra de la Constitución. La Constitución establece ese principio. Y si ya el juez de cuentas nos está diciendo que no hay nada que investigar, nosotros no podíamos resolver, remitirle una información cuando él nos está diciendo que todo concluyó, que había precluido. El problema es que el Contralor no podía pues precluir antes del tiempo. Él tenía que cumplir con los tiempos y tenía que darle la facultad a la Asamblea de poder hacer llegar la información que se había recabado, porque la obligación del Contralor es verificar si efectivamente la información que le ha remitido el presidente y la información que puede recabar de cualquier dependencia pública, nacional o extranjera, servía o no para determinar si existía paraísos fiscales para el presidente y para su cónyuge. ¿Usted cree que el Contralor lo que hizo fue de alguna forma cuadrar los tiempos para dejarle sin piso a la Asamblea Nacional y para que de alguna forma ocurra lo que ocurrió?
Bueno, es que lo evidente no necesita ser probado. Esa resolución del Contralor entró a circular el día 7 de diciembre, en el momento que estábamos sesionando. Ahí el que tiene que explicar es él, pero lo evidente es eso. Y eso motivó a que inmediatamente yo requiera la información a la Contraloría. El día de hoy he anunciado en mis redes y he puesto a circular a los señores y señoras asambleístas la petición de juicio político con la solicitud de firmas para que comiencen a hacerme llegar las firmas de respaldo. Y espero, si es que los asambleístas logran revisar en estos días, completar las 37 firmas hasta el día 2 de enero, que retornamos a nuestras actividades para poder presentar la petición de juicio político. Si esto se logra dar, espero también que el CAL la califique y la Comisión de Fiscalización la unifique con la petición de juicio político, que por otra causa está siguiendo el asambleísta Ronnie Aliaga en contra del Contralor. Bien, ahora también se ha planteado la necesidad de un juicio político de su parte también, el mismo a través de redes también, en contra del Consejo de la Judicatura, de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Esto tiene que ver directamente con el fallo de la Corte Constitucional y es respecto de la evaluación de los jueces, un proceso de evaluación que se dio en 2019, si no me equivoco. Doctor Vanegas, ¿cuáles son las motivaciones en este caso que le llevan a proponer el juicio político en contra de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura? Hemos venido realizando un proceso de investigación del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional y de los jueces. Hemos recabado abundante información por parte del Consejo de la Judicatura. Y de la revisión que hemos tenido, más la sentencia que ha dictado la Corte Constitucional, que logra determinar que 2 de esos reglamentos e instructivos han sido declarados inconstitucionales. Es decir, que los vocales del Consejo de la Judicatura, cuando los adoptaron, fueron más allá de lo que la Constitución y la ley les permitía, incumplieron sus funciones y adecuaron sus conductas a causal de destitución. Es tan grave lo que ha resuelto la Corte Constitucional que ordena que todos los jueces nacionales y conjueces que fueron indebida, arbitraria, abusivamente removidos de sus cargos, no van a poder regresar porque se ha designado ya sus reemplazos, pero van a tener que ser indemnizados por el daño causado. ¿Estamos hablando de 23 jueces? Estamos hablando del tercio de los jueces que fueron removidos y con cargo a los funcionarios públicos que los removieron, es decir, a los vocales del Consejo de la Judicatura. La Procuraduría General del Estado va a tener que iniciar el proceso de repetición por el daño que se ha ocasionado a estos funcionarios. El Ecuador no puede y no debe contar con servidores públicos que vulneran derechos constitucionales, no cumplen con los procedimientos que se encuentran establecidos y para tratar de hacer concursos dictan reglamentos que son contrarios a la Constitución. Ahora, doctor, esto tiene de alguna forma ya ha ocurrido en otras veces. Recordemos con el Tribunal Constitucional en un momento, también con ex jueces de la Corte Suprema de Justicia. El Estado tuvo que indemnizarlos en su momento y ahora de alguna forma ocurrirá lo mismo. Las indemnizaciones las tienen que perseguir las personas afectadas ante el contencioso administrativo. A la Asamblea le corresponde el control político y evidentemente con esta sentencia que ha dictado la Corte Constitucional y con las demás pruebas que nosotros hemos logrado recopilar durante estos meses, yo le puedo señalar con certeza que hay elementos suficientes para poder llamar a juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura, no a la presidenta, a todos los vocales principales y suplentes principalizados que con sus votos hicieron estos reglamentos, hicieron la remoción
e hicieron el nombramiento de los nuevos jueces de la Corte Nacional y con jueces. Y que en el caso de una eventual indemnización, el monto que fuera dispuesto finalmente, debería al menos intentarse un proceso de repetición. Eso le corresponde a la Procuraduría General del Estado preocuparse de que eso así sea. Además de que cada juez y con juez nacional tiene que por su propia iniciativa iniciar el proceso, porque así lo manda la Corte Constitucional. A nosotros nos corresponde es el control político. Y no podemos nosotros ver una sentencia de la Corte Constitucional y hacernos los ciegos. Nuestra obligación en el control político es aplicar la sanción a los funcionarios que han violado expresamente la Constitución. Y lo han violado porque la Corte Constitucional está señalando que esos reglamentos son inconstitucionales. Está clarísimo. Sí, ¿qué hacer con los juicios de repetición? Tomando en cuenta que no es la primera vez que el Estado ecuatoriano tiene que asumir estas decisiones o estas malas decisiones tomadas por autoridades, en su momento el Congreso Nacional, en su momento la Asamblea Nacional, ahora el Consejo de la Judicatura, pero el Estado siempre termina pagando por estas decisiones, la justicia también. Recordemos hace poco el caso de Emilio Palacio. El Estado siempre termina indemnizando por las decisiones de autoridades que en su momento pues obedecieron a alineamientos políticos y saltándose todos las normas existentes. Pero es la primera vez que la Asamblea Nacional va a llamar a juicio político a los causantes del daño y les va a aplicar una sanción. Independientemente de eso, le corresponde a las personas afectadas iniciar las acciones para la repetición por parte del Estado y a la Procuraduría iniciar la acción contra los funcionarios públicos que han originado el daño. Esas son las funciones que le corresponden. Yo le puedo hablar de lo que como asambleísta me toca hacer, pero también hay otras acciones que tienen que iniciar la Procuraduría General del Estado y los propios afectados, que deben hacerlo. Obviamente en el juicio político nosotros vamos a pedir que comparezcan todos los jueces y jueces que han sido cesados y vamos a acompañar todas las documentaciones que demuestran cómo se realizó ese concurso, porque tenemos toda la información. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que todos estos procesos se concreten? En el caso del Contralor, le corresponde, después del juicio de la Superintendente de Bancos, que está anunciado para enero, el Contralor debería tener ya fecha para el mes de febrero, la primera semana de febrero. Luego viene el Procurador General del Estado, que está en la última semana de febrero, la primera de marzo. Luego viene el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, que está en marzo, y el Consejo de la Judicatura debería ser en el mes de abril, porque hay que seguir un procedimiento en la Asamblea. Nosotros esperamos, en el caso del Consejo de la Judicatura, presentar la petición antes de la segunda semana de enero. Necesito presentar primero la de la Contraloría y espero hacerlo eso en los primeros días del mes de enero. Y luego viene el Consejo de la Judicatura. Ahora, el Consejo de la Judicatura en la tarde ya emitió una respuesta respecto de este tema y ahí decía en este comunicado que donde se señala que en 2019 el actual Consejo de la Judicatura evaluó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia con base en el exhorto realizado el 23 de enero del 2019 por el documento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que señaló que la evaluación debía ser inmediata. Además, resaltó que todo este proceso fue el resultado de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular del 4 de febrero del 2018, creyéndose de alguna forma desmarcar de la responsabilidad respecto de lo ocurrido con la renovación de la Corte. Bueno, ellos pueden emitir lo que ellos quieran, tendrán que ir a dar sus explicaciones en la Asamblea Nacional donde corresponde, porque me parece a mí que las actuaciones de ellos han sido cuestionadas no por la Asamblea, sino por la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de control constitucional. Entonces ellos pueden decir lo que ellos quieran,
pero la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Los dos reglamentos han sido declarados inconstitucionales y tienen que pagar la indemnización. Eso no están diciendo que no pueden dejar de hacer. Tienen que cumplir con la sentencia. Y a nosotros nos corresponde ejercer el control político. Ellos, le reitero, pueden alegar lo que quieran, pero tenemos una sentencia y tenemos los documentos y vamos hacia el juicio y vamos a ver pues si en la asamblea tienen la fortaleza de lograr demostrar lo que están poniendo en ese documento. Gracias, doctor Vanegas. Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic, hablando sobre una ola de juicios políticos que se viene para el 2022. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.